Onda Cero Salamanca. Más soluciones, con Raúl de Tapia. Como hemos escuchado antes, continúa el trabajo intenso en los huertos de Salamanca y hoy en Más Soluciones queremos seguir hablando de esas plantas que aparecen sin invitación y que muchos arrancan sin pensarlo dos veces. Para ello nos acompaña una semana más Raúl de Tapia, biólogo y director de la Fundación Tormes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Pues sí, nada, encantado de enlazar con los huertos que comentaba la concejala y contar todas estas especies que muchas veces son no deseadas y aparecen en los huertos, pero que tenemos que tener en cuenta que no son un residuo, que las podemos aprovechar y además evitemos que tengamos que utilizar herbicidas, que eso sí se convierten en un residuo. Hoy nos traes una de esas plantas típicas de huerto que casi nadie quiere, que es el cenizo. Sí, el cenizo, ya el nombre lo dice todo, ¿no? Lo de cenizo. El cenizo es una planta muy común entre los cultivos, planta arbense que decíamos el otro día, y mucha gente, claro, la considera mala hierba, aunque en realidad tiene muchos usos tanto desde el punto de vista ecológico, pero también alimentario, o sea que podemos aprovecharla. Es decir, que se puede comer. Sí, perfectamente. Fíjate que está emparentada con la quinoa, porque tiene una cercanía, ¿no?, como especie, y se ha consumido durante muchísimos siglos. Se ha consumido sus hojas jóvenes. Es una planta muy cercana en el sabor y en las maneras de cocinarla a la espinaca, y de hecho se conoce así como una espinaca silvestre. O sea que estamos quitando comida del huerto sin saberlo. Sí, hombre, está bien para hacer ejercicio, pero podemos utilizarla para completar nuestra dieta. Es una planta bastante nutritiva, presenta pues esa riqueza de vitaminas y minerales tan necesario, y lo más interesante es que crece sin que la cultivemos, es decir, que va a aparecer combinada con nuestras hortalizas y solo tenemos que recolectarla. Bueno, pues son la 1:11 de la tarde, algunos estarán preparando la comida. ¿Y cómo se prepara el cenizo? Fíjate que lo más propio es el pensar en una espinaca o en una acelga y utilizarla como tal. La vamos a tener que cocer porque es necesario, muy necesario, para eliminar a veces algunas, primero por sanear la planta, ¿no?, por limpiarla, y luego porque, bueno, no a todo el mundo le sienta bien determinadas plantas, igual que determinadas hortalizas o igual que determinadas setas. Entonces es muy importante la manera de guisarlas, la manera de prepararlas. Es decir, que es fundamental eso de cocerla. Sí, porque como otras verduras, como son las espinacas que decía, o las acelgas, tienen oxalatos y a veces no sientan del todo bien, sobre todo al riñón, y lo que hace básicamente la cocción es reducir estos compuestos y la hace segura tanto para el consumo como para luego ya todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Raúl, estamos hablando de las hojas del cenizo, pero ¿qué pasa con sus semillas? ¿También se pueden aprovechar? Sí, antes comentaba que está emparentado con la quinoa, y la verdad es que tienen estas semejanzas. Se ha utilizado en el pasado como una especie cercana a un cereal. La podemos cocer, la podemos añadir en sopas, incluso se puede moler o añadir a la molienda de las harinas, y aunque su recolección es laboriosa, tiene de nuevo, como os decía, un valor nutricional muy alto, y de hecho hay una agrupación en Cataluña, Xarcolan, que están estudiando cómo cultivarlo como tal, el cenizo, es decir, como un cultivo nuevo, para poder aprovechar las semillas dentro no solo de las harinas, sino también para la panificación, es decir, que le podamos dar un recorrido mayor a estas semillas. Has comentado la recolección, ¿hay que tener alguna precaución en ella? Siempre, como en todo lo que se consume del campo, pues que nuestro huerto, nuestro lugar de aparición de estas plantas esté lejos de las carreteras, que no esté próximo a lugares en los que se puede estar utilizando herbicidas, insecticidas, fungicidas. También que tengamos la seguridad de que no hay animales domésticos, perros, gatos, que pueden estar haciendo sus necesidades. Y lo primero, casi principal, es saberlo identificar bien, ¿vale? Ahora que nos hemos familiarizado ya con el cenizo en estos minutos, ¿por qué aparecen los huertos?
Pues mira, muchas de estas plantas aparecen porque se han consumido en el pasado y quedan todavía las semillas mezcladas con la tierra, pero también porque les encantan los suelos fértiles, estos suelos removidos, que además suelen tener mucho nitrato, mucho nitrógeno, y son unas oportunistas, es decir, que saben muy bien dónde se cuelan y dónde van a desarrollarse con soltura. Y del huerto a la cocina y a la mesa, ¿nos das una receta? Fíjate, el cenizo lo puedes utilizar en croquetas, en empanadas, puedes mezclarlo con pasta, puedes mezclarlo con arroz y si alguien lo quiere empezar a probar para luego ya decidir si le gusta o no, lo mejor es hacer un cenizo rehogado, hervirlo 5 minutos, escurrirlo bien, sofreír ajo y aceite de oliva, no pasarte con el sofrito para que puedas coger bien el sabor y luego ya a partir de ahí calcular tú. Añadir las hojas y luego, bueno, ahí empieza la creatividad. Lo puedes mezclar con huevo, lo puedes mezclar con un poco de pan, es decir, que le podemos dar al rehogado todas las finalizaciones que queramos. ¿Sí? Me estoy imaginando ahora a alguien que no supiera qué comer diciendo, mira, ya voy cenizo, lo voy a probar a ver qué tal. Sí, fíjate, muchos agricultores, los amigos que tengo en el pueblo, que cuando le comento que estas plantas son comestibles, me miran. Yo creo que entre sorprendidos y desconfiados, pero os aseguro que si luego vamos a un restaurante y nos cobran 80 euros por una degustación de este tipo, todo el mundo está contento. Pero cuando nos lo ofrecen, digamos, de una manera gratuita, altruista y tan sencilla, parece que le ponemos pegas. Raúl, hay otra planta que es también muy común en nuestros campos y que genera curiosidad, la amapola, de flores rojas de toda la vida. ¿Se puede comer también? Sí, la amapola que la tenemos tan asociada a los campos de cultivo, los campos de cereal, cuando en las Muñas llueve mucho, como ha sido este año, va a aparecer mezclada con los trigos y con las cebadas. Y sí, se come la amapola común, la que entendemos como papá berrodeas, porque hay otras amapolas que no son comestibles. Y además es una planta que se come en distintas partes de esa planta. ¿Así cuál es? Por un lado, las hojas jóvenes. Las hojas jóvenes son las más gustosas al paladar, pero también vamos a poder utilizar las flores. Fíjate que las flores, esos pétalos rojos que todos conocemos, mezclados en una ensalada, tomados como infusión, van a generar un montón de posibilidades distintas. También depende mucho de tu creatividad, pero encontrarte la infusión es una infusión muy relajante que sienta muy bien, pero encontrarte una ensalada con pétalos de amapola no deja de ser un puntazo, ¿no? En ese sentido de color. Y como preguntaba antes, ¿qué hacemos en este caso con las semillas? Las semillas, las que nos suelen vender como semillas de amapola, son de otra especie que es más fácil de recolectar, pero estas, fíjate, con esas capsulitas que parecen una farola cuando se queda la amapola sin los pétalos, pues esas pueden recolectar bien, se pueden añadir a panes, esta costumbre que cogimos todos en la pandemia de hacer pan en casa y demás, queda muy bien mezclada con la harina. A mí me gusta personalmente el mezclarlas en ensaladas. Le dan ahí un toque muy, muy singular. Y sobre todo si haces ensaladas distintas, que no solo sean de lechuga, sino que le puedes estar mezclando rúcula con canónigos, con escarola, ¿no? Esas texturas crocantes, ¿no? Que al morderlas suenan crunching, ¿no? Pues suele ser muy, muy agradable. Raúl, hoy como todo bailado, que hemos hablado antes de los huertos y ahora también estamos hablando aquí, hemos comentado antes también una exposición y tenemos que comentar también contigo otra. ¿Nos recuerdas cómo podemos visitar los nidos Cuenta Nuestra Forma de Vida? Pues mira, es una exposición que está en este momento en el Centro Comercial del Tormes, que estará hasta el próximo 10 de mayo. Y a partir del 10 de mayo, en este caso a partir ya del 12 de mayo, empezará a recorrer la provincia. Entonces, dentro del horario comercial del propio Centro del Tormes, podemos visitarla y impresionarnos un poco con lo que son capaces de hacer los nidos, las aves con sus nidos. Pues habrá que ir a visitar. Muchas gracias, Raúl, por este recordatorio y por hablarnos de este interesante mundo de las mal llamadas malas hierbas que bien usadas se convierten en una interesante receta y evitan la utilización de herbicidas en los huertos. Pues nada, gracias a vosotros y como siempre gracias al Consorcio GIRSA, a FCC Medio Ambiente y a este Centro de Tratamiento de Residuos que siempre nos ofrece más soluciones.